Versalles, 1682. El palacio más grande, más caro y más admirado del mundo. 280 metros de fachada dorada, 700 habitaciones, jardines que se extienden hasta donde alcanza la vista, diseñados con una precisión matemática que nunca había visto el mundo. Fuentes que lanzan agua al aire como si el dinero no tuviera límite. 10.000 personas viviendo aquí. Los nobles más poderosos de Francia. Las familias más antiguas del reino. El pináculo de la civilización occidental. Y ningún baño para 10.000 personas. En este palacio, los duques, los condes, las marquesas con sus vestidos de seda y sus pelucas empolvadas, orinaban en los pasillos, detrás de las cortinas, en las escaleras, en los jardines diseñados a la perfección. Algunos frente al propio rey, y lo consideraban un privilegio. Esto no es la Francia que ves en las películas. No es el Versalles de Sofía Coppola, con vestidos hermosos y música de violines. No es la fantasía de aristócratas elegantes y amores imposibles. Esta es la Francia real, la que apestaba, la que se pudría debajo de la superficie dorada, la que disfrazaba la miseria más absoluta con el lujo más obsceno de la historia. Hay un hombre que quiero que conozcas, se llama Henri. Tiene 34 años. Es noble, de familia antigua, apellido reconocible, título heredado de su padre. Y hace 6 meses consiguió lo que toda su familia lleva 3 generaciones intentando conseguir. Una habitación en Versalles, 11 metros cuadrados, sin ventana. En el ala este, donde el sol nunca llega. Costó más de lo que su familia gana en un año. Y Henri la considera la mejor inversión de su vida. Hoy vamos a seguirlo durante un día en el palacio más asqueroso del mundo. Agárrate, porque esto va a incomodarte. Son las 6 de la mañana. Henri se despierta en su habitación sin ventana. El primer problema del día ya lo tiene encima. Literalmente. Piojos. No es una metáfora. No es exageración. Los estudios de historia social de la Universidad de la Sorbona son contundentes. Prácticamente todos los habitantes de Versalles tenían piojos. Era tan universal, tan asumido, que nadie lo consideraba vergonzoso. Era simplemente una condición de la vida en el palacio más glamoroso del mundo. Henri tiene en su mesilla una varilla larga de marfil, delgada, con un pequeño gancho en la punta. Es un rascador de cabeza, un accesorio de moda. Los mejores están decorados con oro y piedras preciosas. El suyo es sencillo. Todavía no tiene el rango para el dorado. Se rasca debajo de la peluca con la varilla, metódicamente, antes de levantarse. Un ritual tan cotidiano como lavarse los dientes lo sería hoy, excepto que lavarse los dientes tampoco existe aquí. La higiene dental en 1682 consiste en frotarse los dientes con un trapo y sal. Los resultados son lo que imaginas. A los 34 años, Henri ya ha perdido 4 dientes. Los que le quedan son de un amarillo oscuro que tira a marrón. El aliento en Versalles es un problema colectivo que los perfumes apenas disimulan. Y bañarse. Ahí está el mito que el siglo XVII convirtió en ciencia. Después de la peste negra, los médicos europeos desarrollaron una teoría. El agua caliente abre los poros y deja entrar la enfermedad. Bañarse frecuentemente era, según la medicina oficial de 1682, peligroso para la salud. Así que nadie se bañaba. Y todos olían. Luis XIV, el rey más poderoso del mundo, el árbitro de la elegancia europea, se bañaba completamente 3 o 4 veces al año. Sus médicos lo documentaron.
La mayoría de los cortesanos, incluyendo Henri, se bañaban menos. Una, quizás 2 veces al año. La solución era el lino y el perfume. Cambiar la ropa interior de lino con frecuencia. El lino teóricamente absorbía la suciedad. Y encima, perfume. Perfume en la piel, perfume en la ropa, perfume en las habitaciones, perfume en los pasillos. El perfume no limpiaba, solo mezclaba olores. El resultado era un aroma característico de Versalles que los visitantes extranjeros describían en sus cartas con horror. Cuerpo sin lavar, más flores, más excremento. El olor del palacio más elegante de Europa. Para entender por qué Henri soporta todo esto, necesitas entender lo que Luis XIV construyó realmente en Versalles. No construyó un palacio, construyó una trampa. Antes de Versalles, la nobleza francesa vivía en sus territorios, en sus castillos, con sus ejércitos privados y su poder local. Eran potencialmente peligrosos. Podían rebelarse. Podían conspirar lejos del ojo del rey. Luis XIV entendió algo que ningún rey antes que él había ejecutado con tanta perfección. Si logras que los nobles quieran venir a vivir contigo, ya no necesitas perseguirlos. Se vigilan solos. Compiten entre sí por tu favor. Y para competir, necesitan estar cerca de ti. Siempre. El sistema era de una elegancia diabólica. Todo en Versalles tenía un rango. ¿Qué habitación ocupabas? Si tu habitación tenía ventana. Si podías sentarte en un sillón con brazos o solo en un taburete. Si tenías derecho a que el rey te saludara primero o debías esperar. Si podías presentarte a los banquetes reales o solo mirar desde la galería. Cada privilegio minúsculo era moneda de cambio social. Y para obtener esos privilegios necesitabas estar presente. Constantemente presente. Visible, cerca del rey. Los nobles que volvían a sus provincias más de unas semanas eran socialmente olvidados. El rey dejaba de reconocerlos. Los contratos no llegaban. Los matrimonios ventajosos se cerraban con otros. Desaparecías. Henri lo sabe. Su padre se fue 2 meses a su hacienda en Normandía hace 15 años. Cuando volvió, el rey tardó 6 meses en recordar su nombre. 6 meses. Una eternidad en Versalles. Así que Henri se queda. Soporta los piojos, el olor, la habitación sin ventana, los pasillos llenos de orina. Porque la alternativa es peor. La alternativa es la irrelevancia. Y en el siglo XVII la irrelevancia es una forma de muerte. Son las 9 de la mañana. Henri necesita desayunar. El problema es llegar a la cocina. Para salir de su habitación, Henri tiene que atravesar 2 pasillos. En el primero, hay un charco junto a la pared, que apareció anoche y que los sirvientes todavía no han limpiado. Henri lo rodea sin mirar. Lleva 6 meses haciéndolo. Ya no le llama la atención. En el segundo pasillo hay un olor más denso. Alguien usó el rincón detrás de la estatua de mármol. De nuevo, esto es el palacio más admirado del mundo. Las cocinas de Versalles estaban deliberadamente separadas de los comedores, muy separadas. La razón oficial era mantener el calor y el olor de la cocina lejos de la nobleza. La razón real era que Luis XIV no quería que el vapor de la cocina llegara a sus salones dorados. El resultado, entre que la comida salía de la cocina y llegaba a la mesa del rey, pasaban entre 20 y 40 minutos de caminata por pasillos fríos. En invierno, la comida llegaba prácticamente helada. Los comensales comían carne fría con grasa coagulada encima. En el palacio más rico del mundo. Comida fría con grasa coagulada. Sin refrigeración, la carne y el pescado se echaban a perder con rapidez. Los cocineros de Versalles eran maestros en una habilidad específica.
disfrazar el sabor y el olor de ingredientes en proceso de descomposición con salsas pesadas y especias intensas. La intoxicación alimentaria era tan común en Versalles que los médicos de la corte la trataban como una condición cotidiana. Los registros médicos preservados en los archivos nacionales franceses muestran casos repetidos de enfermedades digestivas entre los cortesanos. Todos sufrían. Nadie conectaba los síntomas con la comida. Y la manera de comer añadía otro nivel de horror higiénico. Los tenedores existían, pero muchos nobles los consideraban afectados. La mayoría comía con las manos. Manos que habían tocado los pasillos del palacio. Manos que se habían rascado debajo de la peluca. Manos que habían abierto puertas que miles de otras manos sin lavar habían tocado. Todos metiendo esas manos en platos comunitarios. Las servilletas eran de tela y se reutilizaban. El agua del Sena que abastecía parte del palacio estaba contaminada con los desechos de la propia ciudad. La gente prefería el vino, no por gusto, por supervivencia. El alcohol mataba a algunos de los patógenos que el agua no. Son las 10 de la mañana. Hoy es el día más importante de los 6 meses que Henri lleva en Versalles. Hoy le tocó el lever du roi. El lever du roi, el levantamiento del rey, era el ritual más importante de la corte francesa. Cada mañana, Luis XIV se levantaba ante un público seleccionado de nobles que habían esperado durante horas para este momento. Ver al rey levantarse, verlo vestirse, verlo desayunar. Estar en el lever era un privilegio inmenso. Una señal de que el rey te reconocía, que existías. Henri lleva 6 meses esperando esta invitación. Entra a la habitación del rey a las 10 en punto. Hay 47 nobles más, todos de pie, en perfecta postura, pelucas impecables, rostros serenos. El olor combinado de 48 cuerpos sin lavar y sus respectivos perfumes es físicamente denso. Nadie lo menciona. Luis XIV está en su cama. Un hombre de 44 años, con la cara hinchada del sueño, el pelo propio, sin peluca todavía, gris y escaso. Parece en este momento exactamente lo que es, un hombre de mediana edad que acaba de despertarse. El rey más poderoso del mundo. Sin peluca, con el pelo de dormir. Comienza el ritual. El primer gentilhombre de cámara descorre las cortinas. La luz entra. El rey se incorpora. Un sirviente acerca la bacín, la silla real con el orificio central. Luis XIV usa la bacín real frente a los 48 nobles reunidos. En silencio, con naturalidad absoluta. Nadie baja la vista. Nadie demuestra incomodidad. Hacerlo sería un insulto al rey. La etiqueta exige que observes, que estés presente, que demuestres con tu mirada que consideras este momento un honor. Henri mira, sonríe levemente cuando el rey cruza su mirada con la suya. El rey asiente 1 milímetro. Ese asentimiento vale más que cualquier cosa que Henri haya comprado en su vida. Ahora viene su momento. El sirviente se acerca a Henri con una palangana con agua y una toalla. Henri tiene el honor de ofrecerle al rey el agua para lavarse las manos. Sus manos tiemblan levemente. Las controla. Sostiene la palangana con los brazos extendidos mientras el rey moja los dedos durante 3 segundos y los seca en la toalla. Y en ese momento, mientras sostiene la palangana del hombre más poderoso de Europa, Henri siente algo en la cabeza debajo de la peluca. Un piojo. No puede rascarse, no puede moverse. Tiene los brazos extendidos con la palangana real. Sostiene la postura. Sostiene la sonrisa. Sostiene la palangana. Y siente el piojo moverse. Ese es Versalles.
Ese es el sistema más sofisticado y más asqueroso que la humanidad ha construido jamás. Indeed, The air is thick with anticipation. the king arrives soon. Luis XIV recibió más de 2.000 enemas durante su vida. This will Más de 2.000. ways. No era una excentricidad personal. Era medicina oficial del siglo XVII. Los médicos de la corte prescribían enemas para prácticamente cualquier dolencia. Fiebre, enema, dolor de cabeza, enema, cansancio, enema, tristeza, enema. El primer médico del rey, Guy Crescent Fagon, era considerado el mejor médico de Francia. Era también, según la medicina moderna, potencialmente el hombre más peligroso para la salud del rey. Flow is good. Además de los enemas, prescribía sangrías regulares. Extraer sangre del paciente como tratamiento para casi todo. Successful. Y purgas violentas que deshidrataban al paciente hasta el colapso. La medicina del siglo XVII mataba más de lo que curaba. La sífilis era endémica en Versalles. El palacio era, entre otras cosas, un lugar de encuentros sexuales constantes. Lion's Hole. El aburrimiento, el hacinamiento y la cultura de la seducción como herramienta política lo garantizaban. Discretion is vital. La sífilis se transmitía sin que nadie entendiera exactamente cómo. El tratamiento era mercurio. Mercurio, Vide ut un metal pesado tóxico que destruye el sistema nervioso. Los pacientes tratados con mercurio experimentaban pérdida de dientes, temblores, demencia progresiva. des effets secondaires. Era difícil saber si los síntomas finales eran de la sífilis o del tratamiento. C'est les symptômes. Muchos morían de ambos simultáneamente. Eso era la medicina en el palacio más rico del mundo. La viruela cruzaba Versalles periódicamente, sin respetar títulos. Mataba entre el 20 y el 30% de los infectados. La fièvre empire. Los que sobrevivían quedaban con las cicatrices características para el resto de sus vidas. Las pelucas grandes y el maquillaje espeso servían también para cubrir esas marcas. Henry tiene 3 cicatrices de viruela en la mejilla derecha. Las cubre con una capa de polvo blanco de talco todas las mañanas. Junto con el perfume, el polvo y la peluca, las capas de civilización sobre la realidad del cuerpo. Son las 2 de la madrugada. Henry no puede dormir. Hace frío. Las chimeneas de Versalles son hermosas, mármol tallado, escudos reales, enormes proporciones. Pero en un palacio con techos de 12 metros de altura, una chimenea no calienta nada más de 3 metros a su alrededor. El agua en la jarra de su mesilla tiene una capa de hielo fino. En el palacio más lujoso del mundo, hielo en la jarra de la habitación. La esperanza de vida en Versalles, incluso para la nobleza, con acceso a los mejores médicos, era devastadoramente baja. Muchos morían en sus 40s o 50s. Las enfermedades infecciosas no distinguían entre títulos. La disentería, la fiebre tifoidea, las infecciones que hoy se curan con una pastilla de 5 pesos, eran sentencias de muerte. Los sirvientes morían más rápido. Vivían en cuartos sin ventanas, a veces simplemente en catres en los pasillos, sin calefacción, con acceso a la peor comida, trabajando 16 horas diarias. Cuando un sirviente moría en Versalles, el protocolo era claro. El cuerpo debía retirarse antes de que los nobles lo vieran. La muerte era estéticamente incompatible con el esplendor del palacio. El lujo requería invisibilizar su propio costo humano. Luis XIV sobrevivió hasta los 77 años. Extraordinario para su época. Pero sus últimos años los pasó con la pierna necrosada por gangrena. Sus médicos discutiendo si amputar mientras el rey se negaba. Murió con la pierna podrida, rodeado de la corte más elegante del mundo. El poder absoluto en el siglo XVII significaba morir con la pierna gangrenada, rodeado de hombres, con pelucas empolvadas y piojos.
El mismo sistema atrapaba al rey y al noble. Solo los detalles cambiaban. Versalles, 1682. 280 metros de fachada dorada. 700 habitaciones. Jardines perfectos. Fuentes imposibles. El pináculo visible de la civilización occidental. Y debajo de todo eso, orina en los pasillos, piojos en las pelucas, comida podrida con salsas de lujo encima, cuerpos sin lavar perfumados hasta el delirio, médicos que mataban con mercurio y sangrías, un rey defecando frente a 48 nobles que sonreían. ¿Cómo es posible que ambas cosas sean el mismo lugar? Porque Versalles no era un palacio. Era el experimento político más sofisticado de la historia europea. Luis XIV entendió algo que los reyes antes que él no habían comprendido. No necesitas destruir a tus enemigos. Solo necesitas hacer que quieran estar cerca de ti. Que compitan por tu atención. Que paguen por el privilegio de estar en tu presencia. Henry gastó el dinero de su familia en una habitación de 11 metros cuadrados sin ventana. Esperó 6 meses para sostener una palangana durante 3 segundos. Soportó piojos, frío, olor y comida podrida. Y ese día en el Lever du Roi fue el más importante de su vida. El sistema funcionó perfectamente. Eso es lo que Versalles te enseña. No que el siglo XVII era sucio. Eso ya lo sabías. Lo que te enseña es esto. Puedes construir la jaula más hermosa del mundo. Puedes dorarla completamente. Puedes perfumarla. Puedes hacer que la gente compita por entrar en ella. Y seguirá siendo una jaula. Los nobles de 1682 vivían en condiciones que hoy consideraríamos intolerables. Sin baño, sin calefacción, con piojos y enfermedades y comida podrida. Y sin embargo, no había nada que desearan más que quedarse. Porque el sistema no los obligaba a estar ahí. Los había convencido de que no podían vivir en ningún otro lugar. Eso no es el siglo XVII. Eso es el poder. En cualquier siglo.